Un afectuoso saludo a todos mis hermanos de la Iglesia Monterrico. Iglesia que siempre ocupa un lugar muy especial en mi corazón. ¿Conoces a Jesús? ¿Cuál es tu fuente de información que te da a conocerle? En Juan 7:32 dice que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. La gente hablaba, comentaba o manejaba criterios acerca de una información recibida acerca de Jesús. Una información es un dato que te da a conocer acerca de algo o de alguien. Pero, ¿qué pasa cuando la información que te dan acerca de alguien es falsa? En muchas ocasiones pude ver cómo es que algunos presentan información falsa como si fuera verdadera, ayudándose con su tono de voz, seleccionando convenientemente la información para que parezca tener sentido, mezclando esa información falsa con verdadera para que parezca ser verdadera. Hay informaciones falsas que son como una broma, que no pasan de llamar la atención y que su falsedad es tan evidente que resulta ser una especie de chiste. Pero también hay información falsa que puede hacer mucho daño. Por ejemplo, un adolescente, luego de haber pasado un muy mal rato con sus padres, sale al parque que está al frente de su casa, meditando al respecto, y piensa que sus padres no le comprenden, no la quieren, y en ese momento llega su tía, hermana de su mamá, a quien nunca le gustó que se casara con su papá, y le dice: ¿sabías que ellos no son tus verdaderos padres? En esos momentos, este adolescente le creerá y pensará: debe ser por eso que no me quieren. Esta información falsa, bajo ese contexto preciso, afectará gravemente la relación de esta persona con sus padres, causando mucho daño. Terrible, ¿no? Ahora, hay información falsa que intenta destruir la vida eterna de las personas. En el relato de Juan, capítulo 7, versículos 32 al 36, vemos cómo es que el basarse en una información equivocada llevó a que los fariseos y sacerdotes rechacen la verdad de tal manera que enviaran a guardias para arrestar a Jesús. Ellos oyeron que la gente discutía respecto a si Jesús era el Salvador que Dios había prometido. La gente que pensaba que Jesús no era el Salvador había juzgado según las apariencias. En otras palabras, se basaron en información falsa acerca de Jesús. Y aquellos que le reconocían como el Salvador tomaban en cuenta los hechos verdaderos, los que Jesús realizaba, para concluir que Él debía ser el Salvador, porque lo es. Pero, ¿por qué es que estos fariseos y sacerdotes mandaron arrestar a Jesús si se supone que ellos debían conocer mejor la Biblia y de esta manera ser quienes deberían tener un mejor criterio para darse cuenta de que Jesús es el Salvador prometido? El problema es que estaban más abocados a sus tradiciones que a la palabra de Dios. Tenían el Talmud, que es un escrito hecho por ellos, por hombres, donde discutían, interpretaban y enseñaban las leyes, al que le daban excesiva importancia. Estas reglas eran tan importantes para ellos, al grado de pensar que quien quebrantaba esas normas merecía la muerte. Es así como para ellos Jesús merecía morir por haber sanado a un enfermo en el día de reposo. Jesús dijo de estos fariseos que ellos son ciegos que guían a otros ciegos. Esto dice en Mateo 15:14. Ellos mandaron a arrestar a Jesús porque pensaban que no era el Salvador, porque actuaba en contra de esas normas que estos amaban tanto. Una vez más, estos versículos nos llevan a recordar lo anunciado en Juan 1:10 y 11, donde dice: en el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Somos pecadores. Y los fariseos y sacerdotes, así como la gente que discutía, nos representan en esta historia. Muchas veces nos dejamos llevar por información falsa, a pesar de tener la información verdadera al alcance, la cual es la Biblia. Nunca ha estado al alcance para todos como lo está hoy. Existen muchas aplicaciones gratuitas de la Biblia en diferentes versiones y hasta tienen un formato de audio que lee la Biblia. Qué diferente a aquellas épocas en las que se hacían las copias a mano y era muy difícil poder tener tan solo una parte de la Biblia copiada a mano y donde a muy pocas personas se les enseñaba a leer. Pero a pesar de las grandes facilidades que hoy tenemos, muchos no van a esta fuente confiable para conocer a Dios. Prefieren escuchar a otras personas, como por ejemplo a los youtubers, hablándoles acerca de lo que a ellos les parece de cómo es Dios. Y muchos de estos hablan de escritos falsos, como si estos fueran confiables al igual que la Biblia, cuando no lo son. No dejemos lo que es más importante en nuestras vidas, como el conocer la verdad de Dios, en manos de desconocidos que solo quieren un like. Leamos la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo para entenderla, aprenderla y así conocer a Jesucristo personalmente. Esta información verdadera y viva nos lleva a que Jesús destaque por sobre todas las cosas en nuestra vida como nuestro Rey y que nosotros nos esforcemos en que destaque por sobre todas las cosas en todo lugar en el que estamos. Él es el Rey Salvador. Recordemos Juan 7:32, donde dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Recuerdo que en mi juventud, antes de entregar mi vida a Cristo, poco antes de hacerlo, escuchaba una y otra vez de Jesús y el Evangelio e intenté desaparecer del mapa a Jesús en mi vida. Era porque quería seguir viviendo a mi manera. Quería seguir haciendo esas cosas malas. Pero gracias a la misericordia del Señor, que cambió milagrosamente mi corazón. Los líderes religiosos, de los que se habla en Juan 7:32, querían desaparecer del mapa a Jesús. Hoy existen muchas personas que también quieren desaparecer del mapa de su vida a Jesús. Te pido que investigues en la Biblia, que busques conocer a Jesús en ella, en la Biblia, para conocerle y saber qué es lo que allí dice, de cómo es que se le adora y se le sigue en medio de nuestras vidas. La Biblia nos revela a Dios como aquel que es amor, quien entregó a su Hijo Jesucristo para dar vida a todo aquel que cree en Él como Rey y Salvador. También dice que todo aquel que es indiferente a su reinado, a su gobierno, y no recibe su salvación por sus propios pecados, está condenado a vivir eternamente, totalmente separado de Dios. La Biblia nos habla de Dios, quien hace grandes milagros y que le pidamos para que los haga en nuestras vidas. Y también nos enseña que aquel que entrega su vida a Cristo, siendo salvo, pasará por aflicciones, por vivir en medio de un mundo que no sigue a Cristo ni que le teme. Toma en cuenta que cuando Jesús habitó entre nosotros, por hacer lo bueno,
como sanar a enfermos, le persiguieron para matarle. Otros se le acercaban haciéndole preguntas tramposas para buscar acusarle. No lo lograron. Toma en cuenta que las cosas para Jesús no fueron fáciles. Tampoco lo fueron para sus discípulos, para los 12. Pasaron por momentos extraordinarios de grandes bendiciones, milagros maravillosos, pero también fue probada su fe constantemente. Al conocer la Biblia, bajo la dirección del Espíritu Santo, estarás creciendo en tu relación personal con Cristo y sabrás cómo vivir en medio de este mundo que es adverso a la fe en Cristo. Y mejor aún, crecerás en adquirir una forma de ver la vida correctamente. Verás la vida con un enfoque cada vez más claro, que mira el panorama completo. No mirando solo este tiempo, esta vida, sino la eternidad. Porque es así como vivimos los hijos de Dios, con nuestra mirada fija en Jesús y en la eternidad con Él, con la tremenda fuerza que da la esperanza de vida eterna en la gloria del Señor. Los fariseos y sacerdotes y la mitad de Jerusalén querían desaparecer a Jesús. Pero Jesús les dice: voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. Estas palabras son maravillosas, porque sabemos que se refiere a que Jesús conoce perfectamente los planes del Padre, de Dios el Padre, que Jesús está siguiéndolos con exactitud y que son muy diferentes al de los fariseos, al de los sacerdotes y toda la gente que quería desaparecerle del mapa. Porque los planes de Dios son superiores a los nuestros. Jesús seguiría habitando entre nosotros por un tiempo más. Continuará haciendo milagros, continuará anunciando que se arrepientan porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús se quedaría un poco más para seguir con el plan de Dios, el Padre, paso a paso hacia la cruz, para nuestra salvación. Si tú entregaste tu vida a Cristo y tomaste la firme decisión de seguirle, entonces este plan de salvación es una realidad en tu vida. Jesús habitó entre nosotros durante el tiempo que este plan indicaba y caminó dando cada paso que ese plan indicaba para nuestra salvación. Y nosotros seguimos los pasos de Jesús. No para sacrificarnos, porque este no es el plan, pues el sacrificio de Jesús es único, es completo y suficiente para nuestra salvación. No se necesita hacer nada más, pero sí estamos incluidos en este plan como colaboradores. Todo aquel que es salvado por Jesús es incluido en este plan como colaborador. Y nuestra forma de colaborar es hablar de Jesús a las personas de nuestro alrededor e invitarles para que se unan a nuestra iglesia, para que juntos crezcamos en conocer al Señor. Entonces, nosotros nunca intentaremos desaparecer a Jesús de nuestras vidas. En lugar de ello, nos entregamos a Él para que brille en nuestras vidas y en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, trabajo, estudios. No dejaremos que desaparezcan a Jesús del mapa, sino que nosotros, hablando de Él y dando testimonio de su obra, nos esforzaremos para que brille en medio de nuestra sociedad. Somos letreros vivos que anuncian a Jesús, que Jesús es el Rey de Reyes y Salvador eterno. En Juan 7 están los líderes que querían arrestar y matar a Jesús. Los pobladores que pensaban que tal vez era un engañador. Y otro grupo, el de las personas que pensaba que Él podría ser el Salvador, porque lo es. Para esta gente, Jesús debía ser el nuevo rey de Israel. Ese nuevo rey
que les libere de Roma y de la injusticia, ese nuevo gobernante que haría regresar aquellos tiempos gloriosos de cuando gobernó el rey David. Pero Jesús dice, me buscaréis y no me hallaréis. Pues el plan de Dios, el Padre, no era que su Hijo eterno reine por un tiempo, ni que salve solo a una nación, como creía esta gente. El plan de Dios siempre fue que su Hijo tenga un reino eterno y que dé una salvación total a quien reconozca que Jesús es Dios y su Rey Salvador. Jesús, al decirles, me buscaréis y no me hallaréis, está haciendo referencia a su resurrección y su ascensión. Estos eventos corresponden a la etapa final del plan que Jesús estaba siguiendo para nuestra salvación. Ascendiendo para estar con Dios el Padre, regresando a su gloria eterna como Hijo eterno. Es por esto que Jesús dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Romanos 4:25 nos habla de la importancia esencial de la resurrección de Cristo para nuestra salvación. Dice en este texto, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Cristo fue una demostración del poder de Dios, el Padre, levantando a Jesús de los muertos. La resurrección es lo que le da sentido a nuestra fe, pues si Cristo resucitó, los muertos también resucitarán. Y si los muertos resucitan, entonces nos espera una vida eterna en gloria. La resurrección de Cristo es la muestra concreta de que hay vida después de la muerte y que la forma en la que se vivirá eternamente está determinada por Cristo. Si tú entregaste tu vida a Cristo y en consecuencia vives para glorificarle, cuando llegue el momento de morir, puedes estar seguro desde ahora, desde este momento, que esa experiencia no es el final, porque resucitarás con un cuerpo glorificado, libre totalmente del mal y para la eternidad. Una vida en la que habrá perfecta justicia y no habrá llanto. Esta realidad es la que muestra el sentido que tiene seguir a Cristo. Vale la pena seguirle y vivir a su manera. Como dice en 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esta es la verdad de la vida. Ya la conocemos, ya está revelada. Y tú, mi estimado amigo, mi estimada amiga, si crees en Cristo, tendrás esta visión de la vida que se extiende a la eternidad y que sigue el propósito para el cual Dios te creó. Tú, por tu capacidad y esfuerzo, no puedes obtener esta eternidad. Es un regalo que Dios te ofrece por medio de Jesucristo. Es por esto, por lo que es tan importante y esencial creer en el reinado de Jesús y en su salvación. La gran pregunta es, ¿seguirás este propósito eterno creyendo en Jesús o te esforzarás en intentar desaparecer a Jesús del mapa? Mi deseo y mi petición es que entregues tu vida a Cristo y sigas el camino de conocerle a través de su palabra, la Biblia. Mientras vives en comunidad, en una iglesia como la Iglesia Monterrico, que Jesús resplandezca en tu vida, porque es Dios eterno, Rey de tu vida y Salvador. Que nuestro Señor y Salvador te bendiga.
del